al Pleno, sesión extraordinaria, convocado para hoy a las 3, que tiene 2 puntos, este primer pleno, de los 2 que tenemos esta tarde. El primer pleno es ratificar el decreto de la Alcaldía número 2016-00688 de aprobación de la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2015. ¿Hay alguna intervención? Sí, señor. Bueno, vamos a leer primero el dictamen y después intervendrá el resto de grupos. Si tiene uso la palabra. La Comisión Informativa Permanente de Hacienda y Promoción Económica, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2016 y respecto al punto del orden del día, ratificar el decreto de la Alcaldía número 2016-00688 de aprobación de la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2015, acordó por mayoría dictaminar favorablemente la propuesta de la Alcaldía, proponiendo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primera, ratificar el decreto de la Alcaldía número 2016-00688, de aprobación de la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2015, con un resultado presupuestario ajustado de 6.229.256,37 euros y un remanente líquido de tesorería para gastos generales de 1.556.261,27 euros. Segunda, remitir copia del presente acuerdo y del informe de estabilidad presupuestaria emitido por la Intervención Municipal en relación con dicha liquidación a la Dirección General de Coordinación Financiera con las entidades locales, en cumplimiento del artículo 30.1 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y a la Generalitat Valenciana en cumplimiento del artículo 193.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Sí, señor Perles, tiene usted la palabra. Vale, gràcies, senyor president. Bona vesprada i bones hores, no? Diuen. Nosaltres, en principi, volem proposar, antes de la ratificació, que s'augmente el percentatge de deutes... Santa Creu. Pepe, disculpa'm, perquè és que això va directament amb vostè. Voldríem proposar que en el decret s'augmentara, conforme vam anunciar ja, el percentatge de crèdits de dudós cobro. Voldríem proposar-ho. En cas de que no s'acorde, de que no es considere, volem explicar per què, que és l'important. Així hi ha un remanent positiu que és de més d'1,5 milions d'euros i la qüestió és que este 1,5 milions d'euros, que bé és conseqüència directa de la llei d'estabilitat pressupostària i d'una gestió també considerable, diguem, la proposta és que vagi directament destinat al pagament de la deuta que no és exigible. I vull explicar això perquè la gent entenga per què volem proposar això. Això suposa com una família, diguem, que té una hipoteca, que la hipoteca la té al dia i que al final de l'any ha aconseguit guardar-se 1.000 euros i que al final de l'any, a pesar de tindre la hipoteca al dia, tots els deutes al dia, aquests 100.000 euros tenen que anar a anticipar aquesta hipoteca. Trobem que no té ningú sentit. Sabem que és conseqüència de la llei i en aquest mateix sentit, li comenta, senyor alcalde, vostè va anomenar en l'últim plenari, si no recorde mal, que estava preparant una llei de finançament dels organismes municipals, de les corporacions locals, i jo vull preguntar-li o instar-li a que, junt amb aquesta llei, aquesta nova llei de finançament local, s'hi va a instar al govern central o al seu partit a la derogació de la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que merma en tant l'autonomia local. Aquesta és la meva intervenció. Bueno, señor Pérez, yo creo que me entendió mal o no. Cuando lo dije, hablé de una ley valenciana de justa financiación de las entidades locales. Y es una ley valenciana que se tiene que aprobar en las Cortes Valencianas y es una ley que se tiene que debatir en el Parlamento Valenciano y, en consecuencia, tiene que poner en marcha el Gobierno valenciano. No tiene nada que ver con la ley estatal, absolutamente nada que ver con la ley estatal. De hecho, existe en la Junta de Andalucía una ley que es una ley de financiación del municipalismo, de las entidades locales, que nada tiene que ver y que nada tiene injerencias la ley estatal, que puede parecer mejor o peor, y que probablemente en su momento la ley de racionalización y sostenibilidad de las entidades locales tuvo un sentido y probablemente pues habrá personas, pues entre las que se puede encontrar un servidor, que a lo mejor en estos momentos en donde las entidades locales pues ya no son el gran problema del déficit de España y que están saneadas, entre comillas, y planificada su situación financiera,
pues a lo mejor puede requerir de algún tipo de retoque. Pero bueno, eso es una opinión ya bastante personal. Pero la Ley Valenciana de Justa Financiación del Municipalismo nada tiene que ver con la Ley Estatal de Racionalización y Sostenibilidad de las Entidades Locales. Es un tema que nosotros estamos elaborando en la Diputación, que trasladaremos al Grupo Popular en las Cortes Valencianas para que la proponga en sede parlamentaria, que es donde se tiene que debatir. Pero creo que se han confundido alguna cosa. Bé, gràcies per l'aclaració, però no era un tema de confusió. Jo soc totalment conscient de que una llei valenciana no té res a veure en una llei estatal, soc totalment conscient. Però de què ens serviria més finançament si no tenim autonomia per a destinar aquest finançament que tenim? I en aquest sentit, li dic, la mateixa competència normativa té vostè en la Diputació per a instar a les Corts a una modificació legislativa que per a instar al govern central. I ho dic des de tot el respecte, sé que vostè és un home influent dins del seu partit, però la competència normativa de la Diputació no és ninguna a nivell legislatiu. Doncs la mateixa competència té per a fer una llei de finançament, que ja li vaig advertir que en principi em pareix adequar, que es financin millor les corporacions locals, però de la mateixa manera li demane un poc de coherència i que insta la derogació. Bueno, sí, estamos como trasladando un poco el debate de la Diputación aquí, pero lo agradezco porque en algunos casos es usted bastante más vehemente que algunos compañeros suyos en la Diputación, pero en cualquier caso la Diputación no tiene ningún afán legislador, sí de proponer al Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas que proponga en el Parlamento Valenciano una ley de financiación. Como usted bien sabe, se pueden financiar infraestructuras, se puede dar una financiación directa y de lo que se trata, y en consecuencia es lo que existe en Andalucía, es una ley que garantice el equilibrio, la equidad del reparto de las inversiones del Gobierno valenciano en todo el territorio. Cosa que hoy no existe, ni ha existido hacia atrás. No es culpa de los que están, es culpa también de los de antes que no lo han puesto en marcha. Es decir, no quiero responsabilizar a nadie, ¿vale? Pero no hay ninguna voluntad legisladora por parte de la Diputación. Sí de proponer un texto como institución. Les recuerdo que la Diputación es el ayuntamiento de los ayuntamientos y, por tanto, puede perfectamente elaborar un texto y elevarlo a un grupo parlamentario. Nosotros instar a la derogación, bueno, eso es un tema que se ha debatido a la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Racionalización, que afecta directamente a la autonomía local y que por eso vamos a destinar, si no todo, gran parte del remanente del Tesoro. Creo que se puede de la misma manera, con todos los respetos. Bueno, pues se puede hacer una petición formal o no, y creo que en los ayuntamientos se ha debatido, aquí también los grupos políticos han tenido su posicionamiento, pero en una ley orgánica la derogación de la misma tiene un funcionamiento que usted también conoce como letrado. ¿Hay más intervenciones? Bueno, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la ratificación del presupuesto, del decreto? ¿Abstenciones? ¿En contra? Muy bien. Y ahora vamos a la aprobación definitiva del presupuesto municipal 2016. Tiene el uso de la palabra la señora secretaria para el dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Hacienda y Promoción Económica, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2016, y respecto al punto del orden del día, aprobación definitiva del presupuesto municipal de 2016, acordó por mayoría dictaminar favorablemente la propuesta de la Alcaldía, proponiendo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar definitivamente el presupuesto municipal para el año 2016, con el contenido siguiente y cuyo resumen de gastos e ingresos por capítulos es el siguiente. Estado de ingresos totales 34.590.325 euros. Estado de gastos totales 34.590.325 euros. Segunda, publicar el presupuesto aprobado definitivamente para 2016, resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento del artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Tercera, publicar la plantilla y la relación de puestos de trabajo contenida dentro del presupuesto aprobado definitivamente, en cumplimiento del artículo 127 del texto refundido de régimen local. Cuarta, remitir un ejemplar del presupuesto aprobado definitivamente a la Consellería de Presidencia y al Ministerio de Economía y Hacienda,
en cumplimiento del artículo 169.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Y quinto, remitir copia del informe de la intervención de estabilidad presupuestaria del presupuesto aprobado definitivamente a la Dirección General de Presupuestos y Gastos de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento por el mismo del Pleno, en cumplimiento del artículo 16.2, párrafo quinto del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre. Va a intervenir el concejal del área de Hacienda, el señor Cabrera. Tiene el uso de la palabra. Buenas tardes. Partiendo de la aprobación provisional que se realizó del presupuesto 2016, que se realizó el 28 de diciembre del 2015, y como es preceptivo, se expuso al público y hubo una serie de alegaciones. Se pueden agrupar en dos tipos, las alegaciones a título individual, que hay un informe de la Secretaría que dicen que nada tiene que ver con las previstas en la ley respecto al presupuesto de 2016 que se exponía al público, y las alegaciones realizadas por el Grupo Municipal Socialista, en el que formulaba una serie de alegaciones proponiendo la minoración de diversas aplicaciones de gasto y también la minoración de los ingresos para poder equiparar con años anteriores. La minoración de gastos, por un lado, que se proponía, se venía también en parte compensado con otros gastos que fueran para incentivar la creación de empresas y autónomos, la inversión de captación e implantación de empresas, etcétera. La contestación a sus alegaciones del Grupo Socialista viene en el sentido de que esa incentivación de la creación de empresas ya se contempla en el presupuesto y se contempla en una partida que aumenta del orden del 9,48% con respecto al año anterior. En los programas de empleo público hay una dotación que se incrementa al 64,95 y las ayudas por emergencia social, la dotación que se prevé en el 2016 se aumenta un 33% con respecto al 2015, es decir, que estamos de acuerdo en lo que propone, pero ya se está contemplando en el presupuesto. En cuanto a los ingresos, la reducción del IBI, para dejarlo a niveles de años anteriores, concretamente sería el año 2015, por 2014 es diferente, conllevaría realmente una disminución de ingresos, pero también de gastos, muy fuerte, y que no permitiría realizar lo que el equipo de gobierno pretende hacer en el 2016. Por lo tanto, la alegación no se contemplaba, no se admitía. En definitiva, del avance del presupuesto 2016 de diciembre que presentamos provisional a este que se presenta para aprobarlo, hay un pequeño incremento. Ahora el presupuesto final de ingresos y de gastos asciende a 34.590.325 euros y ese aumento viene motivado porque al poder el interventor cerrar el presupuesto 2015 y tener realmente los datos exactos de ingresos por IBI y otros ingresos, ha podido ajustar al alza los ingresos para el año 2016. En total, los ingresos previstos en el presupuesto, ingresos y gastos de 2016, suben un 5,93% respecto al 2015. En el presupuesto inicial era un 4,42, es decir, hay un punto y medio de aumento. Vuelvo a repetir que en el presupuesto, en el avance del presupuesto que se aprobó inicialmente en diciembre, se ponía por vez primera la clasificación orgánica del gasto. Yo creo que para los concejales que llevan concejalías es muy importante porque en ese caso los gastos se dividen por concejalías o por áreas y pueden saber en todo momento lo que llevan gastado.
Referente al personal, se crean, igual que en el programa, en el avance de diciembre de 2015, se crean 2 plazas. La plaza 668-16 de celador de obras y la plaza 669-16 de operador de sistemas informáticos. Y referente a las inversiones, del listado que se dio en su día, en diciembre, debido a que podemos incrementar un poco el gasto por el aumento del presupuesto, hay uno nuevo que es cambio de asiento del Teatro Odeón de la Casa de Cultura. Los asientos de plástico, como habrán podido comprobar, están deteriorados por el sol y por el uso externo de los mismos y se prevé cambiarlos. La megafonía del Centro Ocupacional Maite Boronat, una serie de inversiones en vehículos municipales, inmobiliario del Juzgado de Paz, un dron para grabaciones de gabinete de prensa y unas inversiones de jardinería en la calle Portalet. Me he remitido principalmente a las variaciones que había entre el presupuesto que se presenta en diciembre de 2015 y lo que se presenta ahora definitivo. Gracias. Bueno, intervenciones, sí, señor Perles. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, bé, passa una cosa, no? Nosaltres en un moment donat vam votar a favor de l'aprovació provisional del pressupost. Ja vam, en molts matisos i moltes reserves, naturalment, som conscients de que la competència de l'elaboració del pressupost és de l'equip de govern i no de l'oposició. Vam explicar per què vam votar a favor, es va concedir un projecte que considerem molt important, que és el menjador d'estiu, però passa que tenim constància que molts dels nostres votants, dels nostres representats així, no van estar conformes en aquest vot favorable, no es van sentir representats en aquest moment i d'alguna manera, sense ser res alarmant i havent algunes inversions que considerem molt indicades en aquest pressupost, ara anem a canviar el sentit del vot i anem a abstindre'ns per aquest motiu, sempre intentant complir la funció representativa. Sí, señor Cañas, tiene esa palabra. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, nuestro voto se va a mantener en contra, como ya votamos en diciembre. No son los presupuestos a los que hubiéramos realizado nosotros, evidentemente. Compete, como decía el compañero del Gobierno, y todavía tenemos muy presente cómo se presentaron los presupuestos, de qué manera y la poca consideración que se tuvo hacia esta parte de la corporación. Con lo cual, aparte de esto, como he dicho antes, nuestro voto volverá a ser en contra. Sí, señor Santos. Sí, buenas tardes. Vamos a ver, el Partido Socialista presentó alegaciones el 22 de enero dentro del plazo establecido al efecto. Hoy es 31 de marzo y es la primera vez que se nos comenta algo a estas alegaciones que nosotros formulamos. Fueron muy sencillas y muy concretas las alegaciones que formuló el Partido Socialista al presupuesto presentado por el equipo de Gobierno. Estaría bien hacer un poco un ejercicio de memoria de cómo se convocó aquel pleno, con qué fechas y con qué poco plazo para trabajar un documento tan extenso como el que se nos hizo llegar, que es este que tengo aquí, para la aprobación, en principio, del presupuesto de 2016. Una partida como publicidad y propaganda con 122.000 euros, cuando en 2015 era de 76.000, creo que es un incremento pues bastante considerable. Que se elimine completamente los gastos de atención a residentes extranjeros, pues no nos parece oportuno. Que se licite, que se doten 366.000 euros para estudios y trabajos técnicos, cuando en el ayuntamiento tenemos técnicos suficientes como para diseñar cualquier tipo de proyecto, pues bueno. Que se reduzca de 30.000 euros las subvenciones para el transporte público urbano para la tercera edad, de 30.000 euros en 2015 a 6.000 en 2016, pues es también muy significativo. Y que se dote un concurso internacional de proyecto para las Salinas con 60.000 euros, con el precedente que tenemos en el concurso internacional del casco antiguo que se dotó
y al final no tiene ninguna partida presupuestaria para llevarlo a efecto, pues bueno, no tiene justificación ninguna. También hay gastos en publicaciones que en 2015 no aparecían y ahora aparecen con 26.000 euros. Nos gustaría saber también, señor Cabrera, que ha hecho esta consideración a las alegaciones, cuál es la cuantía total destinada al apoyo de creación de empresas y en qué partida lo engloba, porque bueno, el texto es tan extenso que al final nos perdemos un poco en todas las partidas que tiene este documento. Y sobre todo, que se incremente un 10% el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto por la contribución de las viviendas y locales en CALP, pues me parece muy significativo de una manera de entender la gestión de gobierno. Es muy fácil gobernar incrementando los impuestos, cuando ya los impuestos de por sí ya son bastante elevados en nuestro municipio. Y por otro lado, hay una partida que también pedíamos que se nos detallase que englobaba, que habla de otras subvenciones a empresas privadas por un importe de 50.800 euros. Voy a contestar al señor Pastor, porque realmente las exposiciones del señor Perles y del señor Cañas son generales y no son puntuales. Referente, voy a empezar por el final, a los 50.800 euros, en el concepto 47.900, se refieren 50.000 euros y se han previsto pensando en las entidades y empresas turísticas locales o en las asociaciones que se integren. Y en el concurso de escaparates de las fiestas navideñas, 800 euros. Esa es la partida 50.800 euros. Referente al tema... Está pensado en las entidades y empresas turísticas locales o en las asociaciones en las que se integren. ¿Está claro? Entiendo lo que me dices, pero no entiendo qué quiere decir. ¿Puede continuar, señor Cabrera? Referente al tema de ayudas para incentivar la creación de empresas y autónomos en CALP, no es una competencia de los ayuntamientos. Por eso me he referido que eso lo hemos canalizado reforzando los cauces adecuados para el CREAMA, que es, digamos, a lo que pertenece el Ayuntamiento de Calpe, y que se ve incrementada su dotación al CREAMA en un 9,48%. Y yo creo que no había ninguna... ¿Qué otra duda tenía? Eran 2 puntos, ¿no? El de empleo y el de los 50.800. Sí, hay contestación, señor Santos, ¿quiere? Como bueno, nuestra alegación tenía una visión política realmente de cómo entender la manera de destinar las partidas presupuestarias. Yo creo que sí que es competencia del ayuntamiento pues insistir y preocuparse por los incentivos a la creación de empresas, de autónomos y a la creación de empleo en nuestro municipio, porque bueno, las tasas de desempleo son muy considerables, máxime con la reducción de población que estamos viviendo en los últimos años en Calp. Yo creo que el ayuntamiento sí que tiene mucho que decir en lo que son los incentivos a creaciones de empresas. Intervenciones y sí que me gustaría pues, hacer también alguna aclaración un poco más política. En materia de empleo, el ayuntamiento invierte no solamente esos 50.000 euros que van a ser de apoyo a las asociaciones que haya del mundo turístico en el municipio, a las empresas del sector turístico. Esos 50.000 euros están ahí. Nuestra aportación al CREAMA, que en los últimos años ha ido incrementándose, este año se mantiene, pero durante los últimos años ha ido incrementando nuestra aportación al CREAMA.
al consorcio comarcal de empleo, de formación, ha ido incrementándose. El señor Santos, no ha comentado usted, por ejemplo, el incremento que ha habido en los programas de empleo, de 36 a 60.000 euros. Es decir, hemos casi duplicado el dinero destinado a la participación del ayuntamiento en programas de empleo con la Generalitat o con la Diputación o con cualquier otra administración, porque durante todo el año siempre surgen programas de empleo. Hemos casi duplicado el programa de empleo. Luego, tampoco ha mencionado el empleo temporal que genera el ayuntamiento, más allá de su plantilla, en los meses antes del verano y muy especialmente durante el verano, con una inversión de empleo temporal de más de 169.000 euros, casi 170.000 euros. En fin, hay una clara vocación en el presupuesto de hablar de empleo. Lo que pasa es que, y ahí tenemos una discrepancia, hay muchas formas de hablar de empleo. Se puede hablar de empleo directo o se puede hablar de fomentar que la economía municipal funcione mejor y que, en consecuencia, la economía genere empleo en el municipio. Y quizás esa es un poco la discrepancia que podamos tener. Hemos presentado un presupuesto que, a nuestro juicio, es realista. Yo lo vengo diciendo durante mucho tiempo. Creo que Calpe es un municipio insostenible económicamente. Es decir, nosotros vivimos del turismo y para ser competitivos en el turismo necesitamos tener servicios y tenemos que tener el pueblo muy acondicionado. Eso requiere tener las urbanizaciones en condiciones, tener el municipio en condiciones y tener servicios de excelencia. Tener todo eso cuesta mucho más de lo que nosotros somos capaces de ingresar, pero infinitamente más. Básicamente porque el 80% del presupuesto ya está comprometido antes de empezar y, al final, si ves el capítulo de inversiones, que es lo que se destina a mantener, por decirlo de alguna manera, la empresa, que es el pueblo, pues da de sí lo que da, teniendo en cuenta que el 45% del presupuesto ya es capítulo 1, por ejemplo, teniendo en cuenta que buena parte del resto, hasta llegar al 80% del presupuesto, es el mantenimiento de edificios públicos, el mantenimiento de servicios esenciales, de tal manera que el margen es muy pequeño. Yo siempre digo que el margen para ser de derechas, de izquierdas, de centro, liberal, conservador o medio pensionista es muy estrecho, muy estrecho, y que Calpe, por sus características orográficas y por la diseminación geográfica que tiene de sus urbanizaciones, es un municipio muy poco sostenible y muy poco eficiente. Y entiendo la crítica, o sea, es comprensible, en cierto modo me pongo en su lugar y si estuviese en su lugar haría prácticamente la misma crítica, la entiendo, pero si algún día tiene la responsabilidad de estar donde yo estoy, le aseguro que va a tener una situación difícil y jodida. O sea, decir, perdonen la expresión, porque es muy fácil a veces decir vamos a bajar los impuestos cuando tienes una urbanización donde los coches prácticamente no pueden llegar, donde el asfaltado está en malas condiciones y donde, en consecuencia, la gente que quiere alquilar esas casas no las va a alquilar para venir en verano, que es la gente que, al final, pues principalmente, en fin, hace que el pueblo funcione, ¿no?, que es el sector turístico. De tal manera que yo entiendo parte de su crítica, la entiendo, la comprendo, incluso la comparto, pero también entienda que es un presupuesto que lo hemos estirado en la medida que hemos podido, pensando en seguir manteniendo el pueblo, seguir mejorando las calles, seguir mejorando las urbanizaciones y seguir atendiendo los servicios básicos y esenciales de un municipio turístico. Pero, en cualquier caso, entiendo la crítica y la comprendo. Quería hacerle la matización esa en materia de empleo, ¿no?, que sí que se hace y entendemos nosotros que cada uno de estos últimos años, de estos últimos 5 años, hemos ido incrementando las partidas en empleo. Bien, pues eso es lo que quería decirle. Si les parece, si no hay nadie más que quiera decir algo, procedemos a la votación. ¿Votos a favor del presupuesto? ¿Abstenciones? ¿En contra? Bien, tenemos ahora 20 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Paramos? ¿Paramos o qué tenemos que hacer? ¿Hacemos 5 minutos de...? ¿Hacemos 5 minutos? ¿5 minutos? Ana, se me ha olvidado.